Buenas tardes. Agradeciendo la invitación del Alma Mater, vamos a comentar un poco hoy día sobre lo que es la fisiopatología del paciente en estado crítico. En un momento me dijeron hablar sobre la fisiopatología de las emergencias, pero las emergencias son múltiples. Lo que hay que hablar es del paciente, al que vamos a llamar paciente en estado crítico. Vamos a llamar paciente en estado crítico. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos que diferenciar entre urgencia médica y emergencia médica. Urgencia médica, como ustedes saben, es aquella situación en la que se necesita una atención inmediata del paciente, pero que no está en peligro su vida o su integridad, mientras que en ese momento. Mientras que la emergencia médica es aquella donde está comprometida la vida del paciente o su integridad. Por lo tanto, a ese paciente que tiene ese tipo de circunstancias le vamos a llamar paciente en estado crítico. Y de ese paciente es el que nos vamos a ocupar el día de hoy de ver la fisiopatología de este proceso. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es un paciente en estado crítico? Un paciente en estado crítico, a pesar de que no hay un consenso sobre esto, es aquel paciente que tiene falla en órganos o sistemas, ¿no?, que van a poner en peligro su vida. ¿Ok? En otras palabras, es un paciente que tiene una emergencia. Clínicamente, ¿cómo lo valoramos? Clínicamente lo valoramos con las funciones vitales predominantemente, con las funciones vitales. Y, de hecho, no es un paciente que ya está condenado a morir. O sea, hay una reversibilidad que nos permite, actuando rápidamente y de manera eficaz, salvarle la vida. Por eso es que aparecieron las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados especiales que han salvado tantas vidas y a los que hay que reconocerles realmente su trabajo. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido estudiando a estos pacientes? Estudiando a estos pacientes hemos aprendido de que hay que iniciar una reanimación rápida de los pacientes que puedan tener factores de riesgo o que puedan ser posteriormente un paciente en estado crítico. Hay que monitorizarlos, o sea, miren ustedes, aparece la monitorización, la reanimación, y por lo tanto se le considera un paciente especial, individualmente especial, por lo cual tiene que ir a una unidad de cuidados especiales. Bien, ¿qué pasa cuando hay una injuria en el organismo? Cuando hay una injuria en el organismo, entonces va a haber un daño en el huésped. El huésped, por supuesto, es el paciente que si no lo tratamos bien va a terminar en estado crítico. Entonces, hay una injuria, un daño en el huésped. Ese daño en el huésped va a ser codificado y reconocido por el organismo, ¿no? Y se va a producir una respuesta o reacción ante el daño con la finalidad de que el organismo vuelva a estar estable. Entonces, ¿cómo se produce eso? Porque hay órganos, sustancias y células efectoras de estos cambios. ¿Qué va a pasar? Dos cosas. Si la respuesta o la reacción del organismo es adecuada, vamos a tener un estado de adaptación, un estado de estabilidad y, por supuesto, vamos a tener la recuperación del paciente. Si no se compone el asunto, entonces vamos a tener un estado de desequilibrio o desadaptación, lo que me va a llevar a un paciente en estado crítico. A un paciente en estado crítico. Ahora, miren ustedes, ahí figura que entre el huésped y reacción hay un proceso que se llama traducción. ¿Qué significa esto? Esto lo que indica es que ante un daño,
el organismo debe reconocerlo, o sea, debe codificarlo de alguna manera para que los órganos efectores de cambios lo puedan reconocer e iniciar una serie de procesos que tratan de adaptar o estabilizar al organismo. A ese proceso se llama traducción. O sea, ¿qué cosa es la traducción? La traducción es el fenómeno o proceso por el cual un daño produce un estímulo en el organismo para generar una respuesta, teniendo en cuenta de que esto no es fácil porque un daño me va a dar como resultado dolor. Por ejemplo, un daño me va a dar como resultado taquicardia. Entonces, ¿cómo se traduce? A eso se llama la traducción, que un daño pueda convertirse en un estímulo y luego en una respuesta. ¿Y por qué es importante esto? Porque un paciente en estado crítico se puede morir. Por eso tenemos a la derecha muerte. Podemos tener secuelas. Podemos tener estancia hospitalaria larga. Podemos tener incapacidad, pérdida de la calidad de vida. ¿Todo esto a qué nos va a llevar? A mortalidad importante, nos va a llevar a elevados costos individuales, familiares, sociales, que me hacen que el paciente crítico deba ser tratado de una manera rápida y adecuada para evitar esa mortalidad. Miren ustedes, entonces el paciente en estado crítico va a ser un paciente en el cual la injuria no ha generado una respuesta, pero esta respuesta no ha sido capaz de estabilizar al paciente, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya va a tener signos y síntomas. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas? O sea, los signos y síntomas más importantes son las funciones vitales alteradas. Esto es muy importante porque muchos están pensando en hacer monitorización poniendo electrocardiograma, poniendo saturación de oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las funciones vitales: pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Ante este desequilibrio ya no va a haber recuperación. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un fenómeno que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es esto? Esto es que el mecanismo defensivo, que es la inflamación, que generalmente es regional, es decir, donde se produjo la injuria, se hace sistémica y la persona va a tener sobre todo fenómenos microvasculares que van a llevar a hipoxia, a daño de órgano, comienzan a fallar los órganos, falla multiorgánica y muerte. Entonces, ya tenemos el esquema básico. Ahora vamos a ver. ¿Cualquier tipo de injuria nos puede poner un paciente en estado crítico? Puede ser que cualquier tipo de injuria, sí, porque es inespecífico la respuesta del organismo. Pero generalmente las injurias que nos llevan a un paciente en estado crítico son injurias intensas o injurias progresivas, que comienzan leves, pasan a moderadas y luego severas, ¿no? Y por último, son injurias que a veces no son importantes, pero desencadenan fenómenos inflamatorios. Esto, por ejemplo, se ve en los pacientes alérgicos, ¿no? Generalmente no debería producirse una injuria grande, pero se produce porque específicamente ese antígeno crea un fenómeno de hipersensibilidad y ahí vamos a tener un problema importante que nos puede llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la injuria? La injuria es el estímulo exógeno o endógeno capaz de producir alteraciones de la homeostasis con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica, lo que va a convertir a nuestro paciente en un paciente en estado crítico. Ahora, así como necesitamos una injuria severa,
también necesitamos algunas condiciones del huésped. El huésped, ¿cómo interviene el huésped en el estado crítico del paciente? Arriba lo dice principalmente en la percepción del daño. Si el huésped percibe el daño de manera adecuada, va a tratar de dar una respuesta adecuada. Pero si no lo percibe de manera adecuada, o da una respuesta exagerada, o da una respuesta mínima que va a permitir que la injuria le gane a la respuesta del cuerpo, y ahí vamos a tener pues que el paciente se puede convertir en estado crítico. ¿Y de qué depende esto? Esto depende de los genes del huésped. O sea, hay pacientes que genéticamente van a presentar alteraciones inmunológicas, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de autoinmunidad, pacientes con lupus, pacientes con vasculitis, son diferentes de los que no tienen este problema. ¿No es cierto? O sea, el estado genético del paciente, el estado de salud previo. Un paciente con VIH no va a responder igualito que un paciente que no tiene esta patología. Y los factores de riesgo. Hay pacientes que tienen factores de riesgo, entonces rápidamente me hacen un infarto, rápidamente me hacen un accidente cerebrovascular, rápidamente me hacen una trombosis. ¿Se da cuenta? Entonces, hay situaciones que dependen del huésped, ¿no es cierto? Y que depende de qué, de la percepción del daño que tiene el huésped. Ahora, fíjense ustedes, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a que ustedes piensen que la historia clínica no se hace por las puras. ¿Por qué pregunto tanto? Bueno, yo pregunto, ¿en la familia hay para ver si sus genes están alterados? Le pregunto, ¿y alguna enfermedad que usted tenga? Hipertensión, diabetes, ¿por qué? Para ver si tiene factores de riesgo, ¿no es cierto? El estado previo de la salud del paciente. Lo que me lleva a que nosotros tengamos en cuenta que todo paciente debe ser individualizado. No todo, por eso es que tiene que tener en cuenta eso de las guías, que paso 1 tengo que hacer esto, paso 2, no, porque no todos los pacientes son iguales. La guía es una guía, pero no es una receta de cocina. Hay que individualizar a cada paciente. ¿No es cierto? Ahí hablábamos también de lo que era traducción. Ya habíamos dicho algo. ¿Qué cosa es la traducción? La traducción es cuando hay un daño, el organismo debe codificar ese daño para interpretar que se trata de un daño y dar una respuesta. A ese fenómeno se le llama traducción. Vamos a poner un ejemplo de traducción como para que ustedes entiendan. Miren ustedes, un paciente que tiene un trauma intestinal, por decirse, un balazo le cayó. Entonces, al producirse eso, va a haber un daño de la célula. La célula va a liberar sustancias. Estas sustancias interactúan entre ellas y van a enviar señales a proteínas especiales. En este caso, ¿qué van a hacer? Van a intervenir a los canales iónicos y estos me van a producir un estímulo que se va a llamar dolor. ¿Se da cuenta? A ese fenómeno se llama traducción. O sea, ¿qué es la traducción? La traducción es cómo un balazo se convierte en dolor. Eso es un fenómeno bioquímico celular, interacción entre lo que se llama moduladores o mediadores, que me va a llevar a la interpretación de la lesión, que lógicamente tengo que enviarla a receptores para que la perciban, la modulen y salga una respuesta. ¿Cierto? Está a la izquierda. ¿Qué serán los moduladores? Los moduladores o mediadores bioquímicos son sustancias que van a tener como función interpretar el daño, modular el daño y generar una respuesta para tratar de que se estabilice el paciente.
¿Qué se busca con todo esto? Que haya una respuesta ante una injuria. O sea, ¿qué es lo que produce al paciente crítico? ¿La injuria? No. Lo que produce al paciente crítico es la respuesta a la injuria. Por eso ustedes han visto de que a veces ya pasó la injuria, ya el virus salió del cuerpo, pero el pulmón se sigue malogrando. ¿Por qué? Porque el problema es la respuesta al virus, no es la injuria exactamente. Entonces, ¿qué cosa es la respuesta? La respuesta es la parte, o reacción, es la parte más importante, porque si es insuficiente, exagerada o inadecuada, vamos a tener que persiste el estado inflamatorio inicial y vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria ya no localizada, sino sistémica, que me va a llevar a la falla de órganos. ¿Ok? Entonces no se olviden, la respuesta es realmente lo que me lleva al paciente crítico. Ahí está. Ahí estamos viendo los mediadores. ¿Qué son los mediadores? Los mediadores, como ya les dije, son los elementos bioquímicos que actúan sobre las células, que pueden ser células inflamatorias, que pueden ser células endoteliales, que pueden ser células de órganos, de tal manera que se interrelacionan para formar una respuesta que pueda eliminar la injuria. Lo que sucede es que hay veces la injuria no se elimina, se continúa y luego estos mismos mediadores, cuando ya se pasó el límite de la defensa, se convierten más bien en ataque y pueden crearnos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y, por supuesto, falla de órganos y muerte. Entonces, mire, ante una injuria se produce un daño, los mediadores reconocen el daño y le avisan a los efectores para que tengan respuestas. Si esta respuesta es positiva, se adapta y hay una recuperación. Si la respuesta es negativa, o sea, no logra compensar o estabilizar, hay un desequilibrio y ese desequilibrio me va a llevar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿No es cierto? Ahí estamos. ¿Cuáles son los efectores? O sea, ¿cuáles son los elementos que intervienen generalmente en la producción de la respuesta? Básicamente son el sistema nervioso central y el sistema endocrino. El sistema endocrino ustedes lo van a escuchar que mencionan sistema macroendocrino y microendocrino. Hablan de macrocirculación y de microcirculación. Eso lo vamos a entender rápidamente adelante. Entonces, el sistema nervioso central, el sistema macro-microendocrino, me va a dar alteraciones cardiovasculares, básicamente macro y microcirculatorias, que me van a dar alteraciones hemodinámicas y metabólicas como respuesta a la injuria. ¿Cierto? Entonces, por ahí hablamos de respuesta inadecuada. ¿A qué llamamos? O sea, una respuesta puede ser adecuada o suficiente, paciente se estabiliza, se recupera. Deficiente, paciente pasa a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Exagerada, también pasa a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, ¿por qué puede ser exagerada? Porque, digamos, la respuesta fue, la injuria fue como 3 y la respuesta es como 10. Entonces, más va a ser el daño que la defensa que va a producir la respuesta. Entonces, ahí tenemos una exageración. Sin embargo, ¿a qué llamamos respuesta inadecuada? Llamamos respuesta inadecuada cuando hay una respuesta que no equivale a la injuria.
Por ejemplo, estamos hablando de los fenómenos de autoinmunidad. En los fenómenos de autoinmunidad, la persona ataca sus propias células sin que las células representen un peligro o un daño. Eso es una respuesta inadecuada. O sea, los fenómenos de autoinmunidad pueden llevarme a un paciente en estado crítico por una respuesta inadecuada. No debería darse y nos atacamos. Eso es más o menos la explicación, ¿no? Una respuesta adecuada es cuando la injuria es similar a la respuesta. Una respuesta exagerada es cuando la injuria es mucho menor que la respuesta, y al revés, cuando la respuesta es menor que la injuria, está disminuida. Todo esto me va a llevar a que la respuesta no sea capaz de adaptar y vamos a ir a un paciente en estado crítico. Estoy avanzando, creo. Ahí está. Lo que les decía, ¿a qué llamamos sistema micro y macroendocrino? Las hormonas se van a dividir en autócrinas, parácrinas y endócrinas, ¿no es cierto? Las endócrinas son las clásicas, las hormonas que llegan a la sangre y por la sangre llegan a los diferentes sitios y actúan. Ejemplo, las hormonas tiroideas, las hormonas hipofisiarias, el glucagón, la insulina, corticoides. ¿No es cierto? ¿Qué son las hormonas parácrinas? Las hormonas parácrinas son aquellas que actúan en un lugar cercano a donde se producen. Estamos hablando de los estimuladores o inhibidores, por ejemplo, del eje hipotálamo hipofisiario. ¿No es cierto? La hormona, la prolactina, por ejemplo, la hormona inhibidora de la prolactina, sería una hormona parácrina. Y las autócrinas son las que funcionan a nivel celular. Las interleuquinas, por ejemplo, tienen una acción a nivel celular. A eso es lo que se refiere cuando hablan de que los efectores son micro y macroendocrinos. Generalmente los macroendocrinos son las hormonas clásicas y los microendocrinos son las autócrinas y las parácrinas. Ahora, ¿cómo actúa el sistema endocrino? El sistema endocrino actúa con los moduladores endocrinos, con las células parácrinas del eje hipotálamo hipofisiario y con las hormonas clásicas. Ahí ponemos las principales, las corticoides, la adrenalina, el glucagón, la insulina. ¿No es cierto? La hormona antidiurética. Todas estas se tratan de ver las alteraciones que se producen cuando hay una injuria, sobre todo las alteraciones metabólicas. ¿Cuáles son los principales moduladores que debemos recordar? Los principales moduladores que debemos recordar son las citocinas, las cascadas del ácido araquidónico, la cascada del complemento, los radicales libres de oxígeno. Y no se olviden que en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica básico son las sustancias dependientes de la actividad de las células endoteliales. Ahí tenemos, miren ustedes que hay sistemas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo contrario, su función es lo contrario al sistema bradiquinina-cinina. Los sistemas de coagulación, que su función es completamente opuesta a la de la fibrinolisis. Y la endotelina, cuya función es completamente opuesta al óxido nítrico, ¿no es cierto? Mientras que el óxido nítrico produce vasodilatación, la endotelina produce vasoconstricción. De tal manera que cuando se interrelacionan, por ejemplo, baja la presión del paciente, funciona la endotelina. Sube la presión del paciente, funciona, en este caso, el óxido nítrico. Esos son los mediadores o moduladores. Muy bien, fíjense ustedes. ¿Qué sucede cuando hay una injuria? Cuando hay una injuria, aumentan los requerimientos energéticos,
se produce un estado hipermetabólico con mayores demandas de oxígeno, entonces ahí interviene el sistema endocrino e intervienen los moduladores para producir cambios evidentes. ¿Cuáles son los cambios evidentes? Generalmente los cambios evidentes son macrovasculares. Estamos hablando de taquicardia, taquipnia, ¿cierto? Hipertermia, postración o excitación. ¿Quién produce eso? Los moduladores, la adrenalina y el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Sin embargo, hay cambios no evidentes que los produce el sistema endocrino, los cambios macro y microhormonales, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tienen expresión clínica. Entonces, al producirse eso, el organismo trata de compensar. Si lo compensa, enhorabuena, pero si no lo compensa, ya estamos yendo al paciente con un estado crítico. Miren, en 1942 ya se hablaba de las etapas de la injuria. Una etapa primero, digamos, donde el organismo trataba de aumentar sus funciones vitales. Una etapa segunda donde a pesar de subir sus funciones vitales no podía compensar. Entonces tenían que activar todos los efectores para tratar de compensar. Y en la tercera etapa era o compensaba o se iba al paciente en estado crítico. Esto mismo Siegel lo vio desde el punto de vista hemodinámico. ¿No? Una primera etapa de reacción normal, una segunda etapa con hiperdinamia y en la tercera y cuarta etapa ya venía la falla de órganos. Primero la falla respiratoria y después la falla cardiovascular. Así era como se enfocaba los estados, de una manera hemodinámica y en el otro de una manera simple, como lo hicieron desde 1942. Muy bien, ¿qué cosa es lo que se sabe? Lo que se sabe es que ante la injuria tenemos, ya hasta ustedes están viendo, dos caminos, ¿no es cierto? Uno donde los cambios por los mediadores y los efectores me van a llevar primero a una etapa hiperdinámica, hipermetabólica, que si compensa el estado de la injuria, se va a recuperar el paciente y hacia la izquierda la convalecencia y la recuperación, o si nos vamos hacia la derecha, al no compensar se va a incrementar el fenómeno inflamatorio y vamos a tener una respuesta inflamatoria que ya no va a ser local sino sistémica y vamos a ir a falla multiorgánica y a la muerte. Esto para que entiendan, cuando hablamos de cambios macrocirculatorios estamos hablando de aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta el índice cardíaco, aumento de la velocidad circulatoria, aumento de la disponibilidad de oxígeno. Eso es macrocirculatorio. Cuando hablamos de microcirculatorio, estamos hablando básicamente de entrega y disponibilidad de oxígeno. Estamos hablando de hipoxia, básicamente, o de microtrombosis a nivel vascular, lo cual me va a llevar a la falla de órganos y a la muerte. Muy bien, fíjense ustedes, ahí está resumido lo que vamos a ver en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y estamos viendo qué cosa es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es un síndrome donde la inflamación, que en un momento era defensiva y localizada, se convierte en un fenómeno sistémico que me va a llevar a alteraciones macro y microvasculares con cambios metabólicos y alteraciones inflamatorias que, como no van a ser compensadas, me va a llevar a los fracasos orgánicos múltiples y a la apoptosis y a la muerte de la persona. ¿Ok? Al iniciarse el fenómeno del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el fenómeno inflamatorio en lugar de disminuir aumenta. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que predomina? La hipoxia. Y al predominar la hipoxia, aumentan los fenómenos inflamatorios que ya no se hacen locales, sino difusos. Van a ver
interrelación, se hacen círculos viciosos y vamos a llegar al final a estímulos, respuestas a estímulos que me van a llevar a la lesión celular, a la falla de órganos y a la muerte. Vean ustedes, la inflamación es un fenómeno que se hizo para defendernos. Fue un fenómeno local. Allá hacia su izquierda es un fenómeno local. Sin embargo, cuando no logramos compensar por una respuesta inadecuada, ineficiente o exagerada, nos vamos para el otro lado y vamos a hacer una inflamación sistémica. Esa inflamación sistémica es la que nos va a crear el problema. Este es un fenómeno que quisiera que le pongamos atención. Cuando hay una injuria o un daño tisular, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, el daño puede ser infeccioso o no infeccioso. Esto ha sido más estudiado con las infecciones. Entonces van a haber proteínas propias de las bacterias o de los microorganismos dañinos, pero también hay proteínas que proceden del daño orgánico, o sea, de la destrucción celular. Entonces, estas proteínas van a ser reconocidas por unas proteínas especiales de reconocimiento que nos van a llevar a que inicien el fenómeno inflamatorio. Entonces, las proteínas de las bacterias o de los microorganismos o las proteínas provenientes del daño o la muerte celular son reconocidas por otras proteínas especiales que me van a dar como resultado el inicio del fenómeno inflamatorio. Bueno, yo de aquí no llego a ver bien, pero ¿qué sucede cuando hay una inflamación? Cuando hay una inflamación, lo que sucede es que se activan los sistemas, ¿no es cierto?, dentro de los cuales los mastocitos se degranulan, se libera histamina y comienzan a llamar a las células defensivas, estamos hablando de los glóbulos blancos, para que se produzca el fenómeno de defensa. Se alteran sistemas, por ejemplo, el sistema del ácido araquidónico, que me va a dar lugar o a los leucotrienos o a las prostaglandinas. Es por eso que no sé si ustedes recuerdan que los pacientes asmáticos no pueden tomar aspirina. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué un paciente asmático no puede tomar aspirina porque le da crisis? Miren ustedes, eso es simple. La aspirina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, bloquea acá a la derecha la vía de las prostaglandinas. Entonces, al bloquear a la derecha la vía de las prostaglandinas, se activa la de los leucotrienos. Y los leucotrienos son broncoconstrictores. Entonces, estas sustancias, de lo que se trata, estas sustancias, es de que cuando se altera una, aparece la otra para compensar. El sistema, cuando no compensa, por eso es que el daño es mayor, porque por los dos lados recibe sin compensar, entonces hay una respuesta exagerada. Entonces hemos dicho, se degranulan los mastocitos, comienza la liberación de sustancias, se activan las prostaglandinas, los leucotrienos, los activadores plaquetarios y los lípidos que se producen o que se liberan cuando las células están lesionadas, me va a dar dolor y alteraciones como broncoespasmo. Si eso no lo logramos parar, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que entramos al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con hipotensión, hipoxia y mala entrega de oxígeno, ¿no es cierto? Todo esto que les estoy presentando es producido por la inmunidad innata.
O sea, no está entrando todavía aquí la otra inmunidad. ¿Cómo se llama la otra inmunidad? Adquirida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En una segunda etapa se altera la inmunidad, o sea, participa la inmunidad adquirida. ¿Qué cosa hace? Ya las células especializadas, los macrófagos presentadores, las células dendríticas, presentan al ganglio linfático al antígeno que queremos eliminar y ya comienzan a formarse anticuerpos. Esto, dos caminos. O la persona responde y logra salir y se recupera, o empeora, y aquí es lo que se llama el segundo golpe, ¿no? Que es la segunda activación de la inflamación. O sea, si teníamos una inflamación, ahora vamos a tener dos. O sea, la respuesta va a ser, por supuesto, exagerada. Y esta respuesta exagerada me va a llevar a la falla de órganos y a la muerte. Y esto se puede producir porque el estímulo persiste, porque se agregó otra cosa. Por ejemplo, un paciente que viene y ya tenía una insuficiencia cardíaca de fondo, se le activó la insuficiencia cardíaca, o porque se agregó una nueva patología. Esto es bien frecuente en los hospitales, ¿no es cierto? Una neumonía intranosocomial, una infección intranosocomial. Entonces, eso puede ser un segundo golpe. Y aquí viene un fenómeno que al aumentar la inflamación, se produce entonces un fenómeno que se llama inmunoparálisis, ¿no es cierto? O lo que se conoce, así como hay el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, hay un síndrome de respuesta antiinflamatoria sistémica que paraliza la inmunidad de la persona y lógicamente la enfermedad le va a ganar porque lo paraliza. ¿Por qué se paraliza? Porque al aumentar la inflamación se produce ese fenómeno que se llama el síndrome de respuesta antiinflamatoria sistémica, que le quita la respuesta a la persona, lo cual me va a llevar a la falla de órganos y muerte. Eso es lo que se conoce como inmunoparálisis, CARS o anergia. Ese es el segundo golpe. No se olviden que la microcirculación es muy importante en estos casos porque es la que me va a producir el problema del oxígeno y me va a llevar a todo esto. Se va a producir alteraciones de la coagulación, no se olviden por qué. Porque se alteran las sustancias que provienen del endotelio. ¿Y a qué me va a llevar? A un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Hay dos tipos de disfunción orgánica múltiple, la primaria y la secundaria. El primario es el que se produce como de frente por una lesión. Por ejemplo, le dan 3 balazos a una persona, uno en la cabeza, uno en el pulmón y uno en el abdomen. Entonces va a tener falla orgánica neurológica, falla orgánica respiratoria y falla orgánica digestiva. ¿Por qué? Porque lo balearon, el daño es directo, a eso se llama síndrome de disfunción orgánica primaria. ¿Cuál es la secundaria? La que estamos hablando nosotros, o sea, la que depende de una respuesta inflamatoria sistémica. O sea, no hay un daño directo en un órgano, se dañan todos porque el problema es sistémico. No se olviden que la morbimortalidad es muy importante y ustedes lo van a encontrar muy seguido en sepsis, pero no solamente sepsis. Ya por ahí vamos a ver que hay otra cosa. Ahí están los órganos que fallan, el respiratorio, el renal, el hepático, el cardiovascular y al costado les estoy poniendo cuáles son los criterios para diagnosticar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que entró por un accidente de tránsito y le encuentro que tiene, por ejemplo, una creatinina incrementada, ¿no?, que necesita aporte dialítico, ya estoy pensando que ese paciente ya tiene falla renal. Si aparte tiene hiperbilirrubinemia, tiempo de protrombina prolongado, ya tiene falla hepática. ¿Se da cuenta? Y así voy tipificando de acuerdo a estos criterios la falla de órganos.
factores de riesgo. Por eso le digo, hay que preguntar, la historia clínica es fundamental, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pacientes que hacen más frecuentemente falla multiorgánica? Los factores importantes son, hacen factores de riesgo los pacientes que se demoraron más en llegar a un hospital o los que llegaron al hospital y nosotros nos demoramos en iniciar la reanimación, ¿no es cierto? Cuando tienen un foco infeccioso permanente o persistente, cuando hay hematomas, cuando son edades extremas de la vida, 65 o más, ¿no es cierto? Cuando tienen una patología previa importante, cuando tienen inmunosupresión, los diabéticos, los alcohólicos, los malnutridos, los pacientes que tienen neoplasias malignas, pacientes que consumen esteroides, pacientes con VIH, en fase SIDA, por supuesto, ¿no es cierto? Que cuando llegan ya tienen falla de algún órgano. Entonces esos son los factores de riesgo que hay que tener en cuenta porque tienen que ver con la mortalidad de la persona. Una persona, acuérdense ustedes, eso tienen que tener en la mente, persona que nos demoramos en reanimarla, debimos reanimarla alta, tiene más posibilidades de morir y eso sí sería nuestra responsabilidad. No llegó y es responsabilidad de él, vino tarde porque estaba en provincia, porque no quiso, etcétera. Pero llega y nos demoramos en reanimarlo, eso es porque no hicimos una buena historia, porque no pensamos en que eso le va a cambiar la vida a la persona, porque a veces vive, pero con discapacidades que pudimos haberlas evitado. Las causas, como les digo, la mayoría piensa que sepsis no es lo único. Miren ustedes, traumatismos posoperados. La mayoría de pacientes que llegan a la UCI son posoperados. Infecciones severas, ahí estamos hablando de la sepsis, mire, ahí también está, pero no solamente. Quemados, pacientes que tenían ventilación mecánica prolongada, pacientes con hemorragia gastrointestinal, fíjense ustedes, y ahí transfusiones masivas, etcétera. Ahí les dejo las etiologías más comunes. Miren ustedes. No se olviden que la falla multiorgánica se va a presentar cuando después de haberse activado todo el sistema inflamatorio local, pasa a ser sistémico, pasamos a un fenómeno que se llama de amplificación, ¿no es cierto? Ese fenómeno de amplificación es el fenómeno por el cual la respuesta inflamatoria se exagera sin haber motivo, lo cual me va a llevar a la falla multiorgánica y a la muerte, ¿no es cierto? No se olviden que el endotelio es muy importante por la formación de trombos, o sea, microtrombos, vasoconstricción, que me van a llevar a la falla multiorgánica y a la muerte. No se olviden que el complemento participa activamente en todas estas manifestaciones y que si no actuamos rápidamente y no adaptamos al paciente, viene la muerte celular, la falla multiorgánica, y conforme más órganos fallen, la posibilidad de que la persona se muera es mayor. Entonces, número uno, mientras más nos demoramos en reanimar, mientras más órganos fallen, más problemas vamos a tener con el paciente. Por eso que las unidades de cuidados intensivos son tan importantes. ¿No es cierto? Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia la apoptosis y hacia la muerte celular. Eso ahí les pongo algo sobre la inmunoparálisis, ¿no? donde ya van a ver qué mediadores tienen que ver. Esto viene a ser la respuesta inflamatoria, la respuesta antiinflamatoria sistémica. La apoptosis, donde las caspasas, que son unas proteínas especiales, no tienen que ver mucho con este fenómeno. Esto me va a llevar a la falla multiorgánica, todo por una deuda de oxígeno, o sea, donde el fenómeno más importante es el microvascular, que me lleva a la isquemia o a la microtrombosis o a la muerte. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Aquí les pongo las etapas clásicas de una evolución de una injuria de un paciente crítico, ¿no es cierto? Cuando
el paciente, en la tercera, por ejemplo, el paciente se presenta críticamente enfermo y con compromiso de sus funciones orgánicas. Hasta aquí tenemos que correr. Lo ideal sería no dejarlo que llegue al 3. Desde el 1 pensar, este se me va a ir al 3, así es que antes que se me vaya al 3, lo trato. Si estoy en el 2, digo, uy, ahorita se me va al 3, así que tengo que correr. No, pero hasta el 3 tenemos tiempo. Porque ya cuando en 4, cuando ya está en el nivel 4, la cosa es más difícil. Puede salir, pero ¿por qué esperar tanto, no? Le estoy dando menos oportunidad al paciente. Ahora, ¿cómo evitar que el paciente llegue a la falla multiorgánica? En primer lugar, evitando el estímulo inicial, o sea, previendo que no se produzca la injuria en una magnitud tan importante como para producir paciente en estado crítico. Segundo, limitando o modulando las respuestas inflamatorias. Para eso hay que monitorizar al paciente, individualizarlo e iniciar una reanimación rápida. Tercero, actuando sobre la microcirculación. ¿Esto qué significa? Ya actuando con vasopresores, con fármacos, con ventilación mecánica, con todo lo que tenemos en una unidad de cuidados intensivos. Mensaje: pensemos que si nosotros no actuamos, el paciente se nos va a morir o va a quedar con secuela. Que las unidades de cuidados intensivos son necesarias y hay que transferir ahí a los pacientes que necesitamos. Si no tenemos, nosotros mismos tenemos que actuar rápidamente y derivar rápidamente al paciente, pero con tratamiento, ya con reanimación. Monitorizar al paciente y pensar que una vida es mucho más importante que cualquier cosa que existe en nuestra profesión. Muchas gracias.